Bien, y un Sebastián Marcet que ahora lo buscan en Bolivia, pero que montó un club de fútbol, que tenía varias propiedades, autos, un sinfín que parece ya una novela, pero ya vamos a recibir a Gabriel Pereira para analizar esto. ¿Cómo estás, Javi? ¿Cómo andan, ¿Todo muchachos? ¿Todo bien? bien? ¿Todo bien? Hola, buen día. Bueno, de las noticias de último momento están ahí, ¿no? En realidad, a partir de esto empiezan a aparecer videos donde se ve periodistas deportivos entrevistándolo en la tribuna, ¿no? Llama un poco Sí. la atención que siendo una cara tan conocida, más allá que se hubiese cambiado el nombre, ni las autoridades ni nadie lo hayan ubicado, digamos, ¿no? O sea, la tecnología a los países que combaten las drogas de los gobiernos centrales les permitió ubicar a Bin Laden, ¿no? O sea, y atrás de él está la DEA, está Interpol, está Europol. Es muy raro, Sí. ¿no? Pero bien. Eh, Haciendo un poco de historia, eh, Marcet tuvo una carrera meteórica. Él arranca como facilitador de traficantes con empresarios, por lo menos en Uruguay, con empresarios, detectaba empresarios con problemas y le facilitaba el negocio. Pero rápidamente pasó a ser él el dueño de la pelota, ¿no? Eh, Algunos policías que están desde hace mucho tiempo vinculados a la lucha contra el narcotráfico, les llama la atención la velocidad con la que llegó a obtener tan gran poder, ¿no? Él tuvo el buen tino como criminal de vincularse a una familia muy poderosa, los Cartes. De hecho, uno de los cargamentos de cocaína del hermano del expresidente de Paraguay, con las mafias paraguayas, eh, pero sobre todo logró contactos muy importantes en Europa y en Europa del Este. Hay sospechas muy firmes de todo lo que estoy diciendo, pero no hay pruebas muy concretas. A él se le dice, ahora se empezó a llamar el rey del sur, ¿no? Y le decían el rey de la hidrovía. Hace poco hubo un operativo en Cerro Norte, donde se requisaron 265 kilos de cocaína, había 4 colombianos y se vinculaba a Marcet con esto. Otro elemento del cual hay muy firmes sospechas es que un número importante de bandas de la capital están bajo la égida de Marcet. De hecho, también hay sospechas difíciles de comprobar de que algunas de las ejecuciones que hubo fueron por orden de Marcet, para ordenar la cuestión entre las bandas de la periferia. Es decir, que él no solamente utiliza a Uruguay como pasaje, sino que también utiliza a estas bandas como un lugar, como lugares de recepción, de acopio y luego de traslado. Hay una historia interesante con Marcet. A fines del gobierno pasado, oficiales de la inteligencia italiana vinieron a instruir a oficiales de la policía uruguaya en la infiltración de mafias. En Uruguay la figura del infiltrado no se usa porque es un país pequeño, porque es poner en riesgo a un policía, porque acá las organizaciones son muy de núcleo familiar, barrial. Pero aún así, uno de los oficiales que fue instruido por los italianos logró contacto con Marcet y estuvo vinculado a la organización de Marcet. Y Marcet le planteó a las autoridades una negociación al estilo mexicano. Es decir, yo te entrego y vos me dejás negociar. Incluso como prueba de ello, entregó un cargamento de 35 kilos de cocaína que proveniente de Paraguay, él sopló y detuvieron ese cargamento. Las autoridades del momento no, le dijeron que no podían entrar en ese tipo de negociación, que no era típico del Uruguay. Y extrañamente ese vínculo se perdió, se pierde. De manera sorprendente, un par de días antes de que se realizara la interpelación a los ministros por la entrega del pasaporte, este oficial que había mantenido contacto con Marcet fue sacado de investigaciones y llevado al interior del país. Uno no sabe si es coincidencia o las autoridades actuales tenían el temor de que alguien pudiera dar información de lo que había pasado con Marcet. Yo tuve contacto con el oficial y él me contaba que Marcet tiene una personalidad avasallante. Cuando él lo conoció tenía menos de 30 años. Me dijo, tiene una capacidad de visión, una capacidad organizativa que es impresionante. Una inteligencia,
una capacidad de vincularse con la gente, de venderte lo que quiera, ¿viste? Esa gente que tiene esa facilidad, pero sobre todo la capacidad organizativa. Tenía menos de 30 años en ese momento. Hoy parece ser, a nivel del Cono Sur, uno de los principales narcos, en su papel de narco. Eso no significa que después no haya financistas, empresarios que financien estas transacciones, pero no hay argentinos conocidos, ¿no? O sea, tenemos que ir a Brasil para encontrar nombres conocidos, o Paraguay, o Colombia o México. Se supo hacer un nombre. Y detrás de la caída de él, uno espera que, habiendo manejado como manejó los códigos de los mexicanos y de los colombianos, pueda eventualmente hacer lo mismo en el exterior, que es, a cambio de información, lograr una condena más benevolente. Con lo cual debe haber mucha gente preocupada. Y debe ser un asunto de seguridad también el de Marcet a esta altura, ¿no? Y ahora, Gaby, Paraguay puede pedir su extradición por ultranza, que es la Bueno, investigación que está llevando adelante. Él tuvo vínculo con episodios de violencia, más allá del tráfico. De hecho, acá fue investigado por un homicidio del que pudo zafar de manera también bastante particular, porque era un amigo de él, un socio de él. Se lo vinculó al atentado con una granada a la brigada de drogas y amenazas de muerte de la fiscal Mónica Ferrero. Y a nivel internacional, el asesinato del fiscal Pecci, del fiscal paraguayo, ¿verdad? Con lo cual le caerían a él una condena muy pesada, ¿no? Muy pesada, pero además basta con que se demuestre que algunas de las partidas de droga pudieron entrar a Estados Unidos o a Europa para que también algún país desarrollado lo pueda extraditar, y ahí le esperan condenas en Estados Unidos muy, muy altas, quizá de por vida, ¿no? Así que hay que esperar que caiga, si es que cae. Y esto pasa, estaba repasando, perdón, las noticias, y esto pasa casi un año de ese video que surgió, que se lo difundió Telenoche, ¿se acuerdan? El año pasado, fue el 18 de agosto, que él decía, los que tengan pruebas, que las presenten, o sea, los desafiaba. Por eso eso que decís de la personalidad avasallante, ya se notaba, o sea, él, por más de que estaba cubierto, salió de tapaboca, lentes, o sea, desafiaba a las autoridades y a todos los que estamos hablando de él. Un grado de impunidad, que si tienen algo, presenten pruebas. Un grado de impunidad brutal. Y vos ves ese video en la cancha de fútbol. Es increíble. Es increíble. Con la inteligencia que hay, que no haya nadie que por el rostro se lo pueda lograr identificar, no haya manera de rastrearlo por internet, es increíble. Llama mucho la atención. De hecho, en algunos ámbitos se manejó en algún momento que él podía contar en algún momento con la benevolencia de alguna agencia antidrogas internacional que lo estuviera utilizando. Eso. Un nivel ya. No se escapa. La agencia de las 3 letras. Gracias, Gabriel. Bueno, gracias, Gabriel.